A este nuevo episodio en el podcast sobre ética profesional y contabilidad. El día de hoy abordaremos un caso que pone a prueba la integridad, la responsabilidad y la objetividad del contador público como profesión, analizando el caso de Javier Ramírez, un profesional con amplia experiencia que enfrenta una situación de presión laboral y dilemas éticos dentro de la empresa Distribuciones Globales S.A. Por medio de este análisis vamos a describir las conductas cuestionables que adoptó, se evaluarán los principios éticos y profesionales que fueron vulnerados, se analizarán las posibles consecuencias legales, financieras y reputacionales, y por último, propondremos las recomendaciones claras para corregir las inconsistencias detectadas y garantizar el cumplimiento de las normas contables y éticas. El caso de Javier Ramírez revela una serie de decisiones contables que prometen gravemente la transparencia y la veracidad de la información financiera en la empresa. Las conductas cuestionables fueron el registro de ingresos no realizados. Por este lado podemos observar que Javier registró como ingresos de ventas que aún no se habían concretado, sin contratos ni garantías de cobro. Este acto constituye una manipulación directa de los resultados financieros, dado que infla los ingresos y no demuestra la verdadera situación económica de la empresa. Por otra parte, vemos que hubo una reducción artificial de pasivos, dado que modificó las cuentas por pagar y otros pasivos a corto plazo para aparentar una mejor solvencia, aunque argumentó que algunos podrían ser renegociados, pero al no ser un hecho real ni haber evidencia documental, es un falso indicador en nuestros estados financieros y obviamente da unos indicadores financieros falsos. Por otra parte, podemos ver que él aumentó el valor de los inventarios aplicando un método de valoración no autorizado ni coherente con las políticas contables de la empresa ni con las NIF. Esta acción incrementa de manera ficticia los activos corrientes, alterando la posición financiera. Por otro lado, registró gastos operativos como activos en lugar de reconocerlos como gastos del periodo. Con el objetivo de incrementar las utilidades, esta práctica alteró directamente los resultados y es fraude contable. Por otro lado, Javier no mantuvo evidencia de las decisiones tomadas ni de las reuniones con el director financiero y omitió incluir unas notas explicativas sobre los ajustes que realizó. Esta falta de transparencia es una violación total de los derechos de los principios de revelación y trazabilidad que rigen la contabilidad profesional. Entonces podemos decir que sus principales conductas cuestionables fueron 5. El registro de ingresos que no se habían hecho todavía, la reducción artificial de sus pasivos, la sobrevaloración de los inventarios, la capitalización indebida de gastos y la falta de documentación y omisión de información. Por otra parte, hablando de los principios éticos y profesionales que Javier vulneró, según el Código de Ética del Contador Público emitido por la IFAC y las normas internacionales de información financiera NIF, se pueden ver que en general afectó 4. El principio de la integridad, dado que no actuaba con honestidad y veracidad, falseó información, registró transacciones inexistentes y pues estaba engañando deliberadamente a los usuarios de la información contable. Por otra parte, tenemos el principio de la objetividad, dado que se ve comprometido
por la presión ejercida por el director financiero y permite que su juicio profesional se vea afectado por esto, perdiendo su independencia y criterio técnico. El otro principio es la competencia profesional y debido cuidado, dado que estaba usando métodos contables incorrectos y no estaba respaldando las decisiones con soportes, demostrando la falta de diligencia profesional y omitiendo las normas y estándares vigentes. Y por último podemos hablar de el principio de la transparencia y el comportamiento profesional. Al omitir información relevante en las notas a los estados financieros y no dar registros claros, está incumpliendo la NIC número 1, donde exige que los estados financieros revelen la realidad económica actual y que sean fieles y comparables. Desde la perspectiva de las NIF, como tal, se podría decir que la NIC número 2 también se está vulnerando, dado que establece que deben evaluarse al menor entre el costo y el valor neto realizable en los inventarios. Por otra parte, la NIC 37 dice que para las provisiones, pasivos y activos contingentes se deben reconocer solo los pasivos reales y actuales. Por otra parte, en la NIC 38, donde nos hablan de los activos intangibles, están impidiendo que se capitalice los gastos que no cumplan los criterios para su reconocimiento. Y por último tenemos que en la NIF número 15, donde nos hablan sobre los ingresos de contratos con clientes, está siendo vulnerada dado que prohíbe reconocer ingresos sin una transacción real, cosa que él omitió. Entonces, esto no solo compromete todas las acciones que ha cometido Javier, pues también llevan unas graves consecuencias legales, financieras y reputacionales para él y para la empresa. Por un lado, las consecuencias legales, entonces decimos que puede considerarse fraude o falsedad documental con sanciones penales y civiles, como por ejemplo la amonestación escrita o pública, si se lo llegan a considerar una falta leve, multas económicas que pueden llegar hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También puede ser suspensión temporal de la tarjeta profesional entre 6 meses y 5 años, o incluso la cancelación definitiva de la tarjeta profesional. También pueden llegar a obtener prisión de 16 a 90 meses y una multa entre 1 y 750 salarios mínimos legales vigentes por el delito de falsedad en documento privado. Por otra parte, si nos vamos al fraude procesal, se puede dar prisión de 6 a 12 años y una multa de hasta 1.000 salarios mínimos. Por otra parte, la administración desleal puede darle prisión de 4 a 8 años y también de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes de multa. Además de esto, pues trae consecuencias financieras para la empresa, afectando su credibilidad y su valor. Por otra parte, sus acreedores y proveedores podrían retirar su apoyo, generando problemas de liquidez. Y pues además esto puede llevar a consecuencias reputacionales, donde la empresa puede perder la confianza por parte de los bancos, inversionistas, clientes, y el contador pues afecta su carrera, su credibilidad y su empleabilidad futura. Entonces, para las recomendaciones para corregir estas inconsistencias, pues
Se debería reelaborar los informes aplicando estrictamente las NIF y revelando las modificaciones de manera transparente en las notas contables a los estados financieros. Por otra parte, también se debería informar de manera inmediata sobre las regularidades detectadas y colaborar plenamente con la revisión externa. También se debería establecer un código interno para promover la integridad, transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas de la empresa y permitirle la independencia a cada una de las áreas para desarrollar sus respectivas funciones. También se debería garantizar que los profesionales del área financiera mantengan actualizados sus conocimientos y comprendan la importancia de la ética como pilar del ejercicio contable. Además, se debería permitir que los empleados reporten presiones o irregularidades sin temor a las represalias, fortaleciendo la cultura empresarial. Y por último, pues para concluir, podemos decir que este caso de Javier Ramírez muestra que la ética profesional no es negociable. El contador público tiene muchas responsabilidades: social, civil, fiscal, penal, contable, frente a todos los usuarios de la información. Entonces, debe actuar con transparencia, honestidad y compromiso ético, así se sienta en tiempos de presión, y esto reflejará su gran integridad y su valor como profesional. Muchas gracias por escuchar este podcast, que estén muy bien.